Buenos días a todos, ¿cómo están? Buena semana también para todos. Bienvenidos. Buenos días, Rabino. Muchas gracias. Buen día, Rap. Buenos días, buenos días, buenos días. ¿Cómo han pasado todos? Aquí tenemos de Ifeni, Norma, Stephanie, Ana, Caterina, Heidi, Edwin, Eliana. Señor Alma Diego, ¿cómo sigue también, señora Alma Diego? Ya está mejor. Vamos Sí, mejorando, gracias a Hashem, vamos mejorando. Baruch Hashem, me alegra mucho, me alegra mucho. Bueno, vamos a comenzar. Hubo una interrupción ahí un poquito larga, bueno, por temas de trabajo, otras cosas ahí, entonces no había tenido el tiempo, pero la idea es terminar con el libro, obviamente, y continuamos entonces el día de hoy, donde quedamos en la página 269. Justo estamos ahí en el título que dice, ¿cómo nos relacionamos con Dios? Ya saben cómo es la dinámica, quien puede abrir la cámara le agradezco muchísimo, así se siente una clase más dinámica, no me siento como una transmisión por radio, sino que estamos en una clase de video también. Entonces, quien pueda abrir su cámara, le agradezco para poder hacer más participativa la clase. Bien. Estamos en el título, ¿cómo nos relacionamos con Dios? Dice lo siguiente. Para encontrar a Dios, debemos aclimatarnos lentamente al crecimiento espiritual. En estos libros hay líneas, palabras, frases que tienen tanta profundidad. Por ejemplo, esto que acaba de decir aquí, a veces nos cuesta entenderlo y tardamos mucho tiempo en entender esta línea. Debemos aclimatarnos lentamente al crecimiento espiritual, porque el crecimiento espiritual y cualquier otro avance, incluso propósitos en nuestra vida, propósitos, digamos, de estudio, de negocio, lo que sea, no son de la noche a la mañana, ya son lentamente. Y a veces precisamente nuestra mala inclinación nos hace pensar que no estamos avanzando, que estamos realmente, eh, digamos, enfrascados, detenidos en un punto y que no hay ninguna mejoría, que no progresamos. Entonces, todo eso son puras palabras de nuestro mal interno. Y incluso más cuando lo que tiene que ver con los avances espirituales, el crecimiento espiritual es mucho menos notable, porque a veces un crecimiento de un proyecto personal que se tenga de estudio, uno va viendo el avance en la medida que avanza las asignaturas, el semestre, lo que sea, pero en lo espiritual es más difícil medir, tener esa capacidad de ver ese avance y muchas veces pensamos que no avanzamos, pensamos que no hay ninguna mejoría y nos frustramos, a veces nos deprimimos, etcétera. Pero aquí está, el título se llama así, ¿cómo nos relacionamos con Dios? Primeramente teniendo claro que hay que aclimatarse lentamente al crecimiento espiritual. Como la palabra lo dice, aclimatarse significa es algo que toma tiempo, como cuando viajamos a veces a una ciudad muy fría, entonces al principio pues recibimos ese cambio de clima bastante fuerte, pero después ya con el tiempo vamos acomodándonos, vamos manteniendo, digamos, cosas que nos ayuden a mantener un poco el calor, etcétera. Lo mismo cuando vamos a una ciudad de costa bastante caliente. Entonces, ese es el punto, aclimatarse. Los cambios nunca son de la noche a la mañana. Ningún cambio es de la noche a la mañana y mucho menos los cambios espirituales que a veces no son apreciables a nuestra vista. Otro punto, debemos ascender paso a paso hasta que podamos empezar a ver el universo desde una perspectiva espiritual y en última instancia desde la perspectiva de Dios. Ese es otro cambio que ocurre también con las personas que llevan años ya siendo no ágidas y profundizando, estudiando, precisamente hoy logran ver la vida, las dificultades de otra forma. Eh, este viaje completa el círculo de nuestra misión cósmica, empezar en Dios y terminar en Dios, concretando de ese modo la visión de nuestro Creador. El primer paso de este proceso es simplemente reconocer una realidad que es mucho más grande que nosotros y reconocer que nuestra realidad no es real en sí. ¿A qué se refiere que nuestra realidad no es real en sí? Precisamente porque lo que percibimos como nuestra realidad generalmente tiene un trasfondo, como ya hemos explicado en muchas otras ocasiones, tiene precisamente a veces bendiciones que vienen, eh, o siempre es un bien que viene del Creador, pero viene a veces oculto detrás de algo que no se percibe como bien. Por eso decimos que hay una realidad mucho más grande que mi realidad y que nuestra realidad no es realidad
en sí. Es solo una extensión de la energía divina. El segundo paso es hacer de este mundo una cómoda morada para Dios. Por fin unimos ambas realidades, la nuestra y la de Dios. Lo logramos viviendo. Entonces, ¿cómo se logra todo esto? Empezamos, ya dieron como unos pasos generales, ahorita nos va a explicar un poco más en detalle. Lo logramos viviendo una vida material al servicio de un objetivo espiritual. Escuchen, una vida material, contrario a lo que dicen las religiones, que ya eso hemos hablado muchísimo durante todo este tiempo, de que la materialidad no tiene nada de malo en sí, o lo que llaman ellos mundano, lo que es del mundo, no, es nada, no tiene nada de malo en sí, lo malo es cómo se utilizan estas cosas. Entonces, es justo lo que dice aquí, lo logramos viviendo una vida material al servicio de un objetivo espiritual, haciendo realidad nuestra alma, nuestra capa más interna para que dirija nuestros cuerpos, nuestra capa externa hacia un objetivo más alto. Una persona puede pasar el 90% de su vida comiendo, durmiendo, ganándose la vida, divirtiéndose y en general atendiendo a sus necesidades materiales. Hagan el ejercicio que hice yo una vez. ¿Cuánto demora en promedio una persona durmiendo en su vida? Pongámosle una vida en promedio por ahí 80, 90 años. 8 horas al día durmiendo, que es lo recomendable. A veces no dormimos eso. Pongámosle 6 horas por lo mínimo, que es lo que recomiendan, de hecho, la LAJA y también los médicos. 6 horas al día dormir, es lo mínimo. Yo era de las personas también que en verdad desde muy joven no dormía mucho, o sea, dormía 3, 4 horas y con eso era suficiente. Pero esa es como dicen, una rebeldía de la juventud. Ya cuando ya llega a una cierta edad, veo precisamente el efecto de no dormir y me ha tocado reestructurar toda esa parte del sueño. Es importantísimo el sueño. Hoy se los digo con conocimiento de causa porque yo pensé que no, yo estoy acostumbrado, duermo 3, 4 horas, pero eso me trajo problemas de salud. Entonces me tocó ir al médico y me tocó reestructurar todo el tema del sueño. Entonces lo mínimo que se requiere son 6 horas de sueño mínimo. Entonces si pueden, hagan el cálculo. ¿Cuánto duerme una persona al día? Vamos a hacerlo aquí rápidamente. Un momentico aquí. Una persona, digamos, duerme 6 horas al día. 6 horas al día. Eso sí, vamos a ver, por 365 días. Dormiría 2.690 horas al año. Eso vamos a dividirlo entre 24, si nos dan días. Son 91 días al año dormidos. Ahora, al año. Multipliquemos eso por un promedio de vida de 90 años. Pues, bendito sea Shen que a las 120, pero bueno, pongámosle 90 años. Entonces diría esto aquí. Tenemos 91 horas, ¿cierto? Fue que dije. 91 horas por 91 días fue que dije. 91 días. 91 días por. Un segundo, creo que me enredé. Déjenmelo acá a lápiz mejor, me resulta más fácil. Vamos a hacer ejercicio aquí, no nos cuesta nada. Y una vez lo hice y lo publiqué hice una publicación en Facebook sobre eso. Entonces son 6 horas al día. 6 horas al día. Y un día tiene 24 horas. Eso nos da, un segundito, entre 24, 0.25 días. O sea, tenemos un cuarto del día durmiendo. Vamos a hacerlo así. Ahora, el año tiene 365 días. Entonces, 0.24 entre 65. 6 horas. 6 horas al día por un año tiene 365 días. ¿Alguien levantó la mano? Dave Feni, adelante. ¿Ya hizo el cálculo? Lo hizo más rápido. Dígame, adelante.
6 por 325. Si mal no saco la cuenta, serían 7.280 días. En 90 años. Saqué por 80. 80 años, ok. ¿7.000 qué? 280 días. Bueno, vamos a hacerlo en ese cálculo que hiciste tú. Días. Ahora, dividamos eso en 365, por favor. Según mi cuenta, da 19.94 años. O sea que de una vida de 80 años, 20 años estamos dormidos. Entonces, 20 años dormidos. Yo de los que pensaba como que dormir de cierta forma, para mí era perder el tiempo, descansaba lo necesario, pero me sentía como que tenía cosas más que hacer y aprovechar el tiempo. Pero bueno, como les dije, es importantísimo el sueño. Entonces, mira aquí haciendo esa cuenta, solamente hablando del sueño, una cuenta muy rápida ahí, cada quien puede verificarlo, rectificarlo de pronto nuevamente en sus casas, pero solamente lo que tiene que ver con dormir, una persona que vive en promedio 80 años, 20 años de su vida está dormido. Hablando de 6 horas de sueño, la persona disciplinada que duerme 6 horas, pero hay quien se toma 9, 10 horitas de sueño, entonces súmele a eso, ¿ya? Pero el punto es ese, mira que aquí dice el libro, dice, lo logramos viviendo una vida material al servicio de un objetivo espiritual, haciendo realidad nuestra alma, nuestra capa más interna para que dirija nuestros cuerpos, nuestra capa externa hacia un objetivo más alto. Una persona puede pasar el 90% de su vida comiendo, durmiendo, ganándose la vida, divirtiéndose y en general atendiendo sus necesidades materiales. O sea, si hablamos de que con respecto al sueño, tenemos 20 años de 80, eso da cuánto, en porcentaje tendríamos aproximadamente un 25% de la vida en sueño. ¿Ya? Ahora sumemos todo lo que hice aquí. Comer, disfrutando su vida, necesidades materiales, etcétera. Entonces, el cálculo no está en verdad descabellado. Una persona puede pasar el 90% de su vida divirtiéndose, durmiendo, comiendo, ganándose la vida, o sea, trabajando, y en general atendiendo a sus necesidades materiales. Ganándose la vida. Normalmente un trabajo son 8 horas, normalmente. Hay algunos que tienen muchas más horas. Entonces, si hablamos de 8 horas, si 6 horas son 20 años durmiendo, por una vida de 8, imagínense 8 horas trabajando durante esos 80 años. Entonces, súmele eso, más súmele el sueño, a la comida, etcétera. Y es verdad, una persona puede fácilmente pasar 90% de su vida en estas actividades. Dice, pero si todo esto se hace para dedicar el restante 10% a la plegaria, el estudio, la caridad y otras tareas divinas, entonces esa persona está transformando activamente la naturaleza misma en su realidad física. Entonces, si todo el 90% de todas estas cosas que son necesarias y tiene un 10% ese restante para lo que es dedicarse precisamente a tefila, en resumen, lo que llamamos actos de bondad, o sea, actos buenos en su vida, pues entonces esta persona está transformando activamente esa naturaleza en su realidad física. Además, de ese 90%, añado yo aquí, ese 90% que se vive haciendo otras cosas, como trabajando, etcétera, ahí también se puede y se debe imbuir todas esas cosas con una conciencia divina. El trabajo, ¿cómo cumplo yo la voluntad de Hashem en mi trabajo? Pues siendo justo, siendo honrado. ¿Cómo cumplo yo la voluntad de Hashem en mi trabajo siendo yo un empleador? Si bien una empresa, pues siendo justo, honrado y pagar a tiempo a mis trabajadores y ser justo. Entonces, ese 90% de cosas que hacemos lo podemos imbuir también con una conciencia divina. Inclusive el sueño, cuando nos vamos a dormir y antes de dormir, entonces damos gracias a Hashem por el día que tuvimos, hacemos un salmo, que algunos están en el Sidur recomendado para no ajidas,
etcétera, etcétera. Hacemos esa reflexión del día, ese agradecimiento del día que pasó, etcétera. Entonces, aún el sueño se está le estamos introduciendo una conciencia espiritual a cada cosa que hacemos. Entonces dice aquí, por eso es el tema de cómo relacionarnos con Dios. Ese es el título. La gente piensa, no, pero es que no me queda tiempo para estudiar, no me queda tiempo para rezar, no, pero tienes toda una vida para relacionarte con Dios en el trabajo, incluso con los amigos también, la manera de ser con un amigo, darle un consejo, de ayudarle en un problema, etcétera. También ahí estás introduciendo conciencia divina en tu día a día. Entonces, relacionarse con Dios no es como lo ve las religiones, que va a la iglesia y ese es el momento para Dios. No, incluso en el judaísmo, que si bien es cierto que tenemos un lugar llamado sinagoga, tenemos otro lugar que es el Bet Midrash o los Bate Midrash, o sea, los lugares de estudio, pues ahí es evidente que uno está estudiando Torah y en la sinagoga es evidente que uno está rezando y cumpliendo lo que la Torah dice en su aspecto, digamos, religioso, pero la vida del judío no está en la sinagoga, o sea, no es toda la vida del judío, eso es parte del día del judío, pero la vida del judío está como cualquier otro ser humano en el trabajo, en la familia, etcétera, etcétera. Entonces, la conciencia de religión que se tiene no es realmente lo que realmente Hashem espera de nosotros. También como la gente dice, el judaísmo no es una religión, pero en verdad tiene una estructura religiosa, o sea, una estructura de base muy religiosa, llámese la palabra relicae, viene precisamente como de unirse con Dios. Entonces ahí viene la palabra religión. Entonces sí, tenemos una estructura que precisamente nos ordena Hashem cómo mantenernos unidos con Él. Entonces, si entendemos la religión como eso, sí, tenemos una religión, pero en realidad no somos una religión porque no vivimos esa conciencia de unión con Dios de la misma forma en que la gente lo ve, que va a la iglesia, reza y de ahí para afuera, la puerta para afuera, pues ya es otra cosa. No, la religión o el ligarse con Dios, que viene la palabra religión, es como yo uno esa conciencia divina en cada cosa que yo hago en mi vida, inclusive en el judaísmo, inclusive hasta después de salir del baño, de hacer las necesidades. Entonces allí se hace una bendición, agradeciéndole a Hashem por todo, porque le da salud al cuerpo, etcétera. O sea, en cada cosa, por mínima que sea, está presente la conciencia divina en lo que es la estructura religiosa del judaísmo. El Noágida, por extensión, también entonces empieza ese proceso de imbuir esa conciencia divina en cada uno de sus actos y ahí es donde, como dice al principio, va a haber entonces va a aclimatarse, o sea, va a sumergirse un poco en esta vida con la conciencia divina en cada cosa que hace y eso es lo que empieza ese cambio poco a poco en lo que es nuestra relación con Dios. Dice aquí, por eso, pero si todo esto se hace para dedicar el restante 10% a la plegaria, al estudio, la caridad y otras áreas, otras tareas divinas, entonces esa persona está transformando activamente la naturaleza misma de su realidad física. Al abrir nuestra mente a una nueva posibilidad, que toda realidad humana no es sino una pequeña parte de una realidad abarcadora, podemos exceder los límites de la existencia humana. Empecemos aprendiendo a pensar como Dios mismo. Aprendemos a abarcar la fe y la razón, la independencia y la unidad. Una vez que nos hemos alzado sobre los límites del pensamiento humano, podemos incorporar este conocimiento más alto en nuestras vidas físicas, en nuestra lógica, nuestras emociones y, más importante, en nuestra conducta. Como nos instruyen los sabios cuando dicen, como Dios es piadoso, así tú debes ser piadoso. Como Dios es compasivo, así tú también debes ser compasivo. O sea, el secreto está, y hay un libro dedicado completamente a eso, obviamente desde la perspectiva judía, se llama El Tomer de Borá, un libro que si bien es llamado de Kabbalah, en verdad es más como de ética, pero tocando aspectos que de pronto la Kabbalah enseña. Entonces, ese libro se resume en emular a Dios. O sea, como yo, en el caso de judío, como yo cumplo la voluntad de Dios cuando ayudo a mi prójimo, como yo cumplo la voluntad de Dios cuando estoy rezando, cuando me acerco a la sinagoga, qué relación tiene eso a nivel espiritual, etcétera. Entonces, hay otros libros, en el caso de los noágidas, que todavía está muy incipiente el tema de la literatura, digamos que específica para noágidas. Hay libros como el libro Kabbalah para las Naciones, sin duda un libro muy bueno para empezar a enfocarse o imbuir ese tema de la conciencia divina en cada uno de nuestros actos.
También está mi libro, Descubriendo tu luz interior. Entonces hay esos libros, desde esa faceta de la Hasidut, precisamente nos enseñan a cómo en cada cosa, ahí puedo yo servir a Dios. Incluso el Tania, y eso también se los comparto porque es muy revolucionario, no es nuevo, no es conocimiento nuevo, pero es muy revolucionario porque a veces no lo conoce mucha gente. El Tania trae de que esa lucha que tiene el judío por con sus tentaciones o pecados o luchas por precisamente ser mejor, esas tentaciones de Yetzer Hará, y él se sobrepone a ellas, eso se llama servicio a Hashem, Avodat Hashem. Entonces es curioso, porque es revolucionario porque una persona entonces, cuando tiene luchas con ciertas cualidades, generalmente tiende a deprimirse o a entristecerse porque dice, ¿por qué yo? ¿Por qué tengo esta lucha? ¿Por qué? Y se siente mal delante de Dios. Pues resulta que el Tania te está diciendo, no, esa lucha es Avodat Hashem, es servicio a Dios. Entonces, cuando tú luchas con esas malas cualidades y te sobrepones, obviamente, no se trata de luchar y, y pues caer en el pecado, sino cuando la persona se sobrepone a sus malas cualidades y está en esa lucha constante, eso se llama Avodat Hashem. Eso se llama servicio a Hashem. Entonces, la persona que procura mejorarse está sirviendo a Hashem también. Entonces, dice acá, esta conducta divina crea una unidad entre el hombre y Dios. Para lograr esta unidad es que fuimos puestos en la tierra. Nuestra perspectiva misma del mundo empieza a cambiar. Empezamos a percibir la luz dentro de la caja. Reconocemos a Dios en todo lo que nos rodea. Cuando comemos, comprendemos que no nos estamos alimentando con fines constructivos y divinos. Hay una cosa que pasó, una experiencia que muchos vivimos, otros, muchos estamos aquí precisamente porque así nos dio una segunda oportunidad, y fue todo lo que pasó en la pandemia, el COVID. ¿Ya? Otros, lamentablemente, Hashem pues se lo llevó a este mundo, él sabe su tiempo perfecto, pero otros estamos aquí de milagro. O sea, realmente vivimos esa experiencia y algunos, como en mi caso, estuvimos a punto de irnos de este mundo, pero Hashem bendito nos dio otra oportunidad. Y hay una experiencia que yo viví, creo que todos la vivimos, es perder el gusto por los alimentos. ¿Ya? Incluso los olores también, no nos olían, no percibíamos olores. Anosmia se llama eso. Bueno, anosmia es una enfermedad, en ese caso era síntoma de una enfermedad. Y teníamos también el tema de no teníamos apetito. ¿Ya? No teníamos apetito y a veces si comíamos, pues casi que no queríamos ni comer porque precisamente no teníamos ningún placer de comer, no sentíamos ningún sabor. Yo, sin embargo, acordándome de lo que enseñan nuestros sabios, justo esto que está diciendo aquí, por eso me acordé, dice, un segundo lo busco acá, se comprendemos que cada objeto tiene un objeto, acá. Dice, esta conducta crea una unidad entre el hombre y Dios. Para lograr esta unidad es que fuimos puestos en la tierra. Nuestra perspectiva misma del mundo empieza a cambiar. Empecemos a abrir la caja, dentro de la caja, la luz dentro de la caja, reconocemos a Dios en todo lo que nos rodea. Cuando comemos, comprendemos que nos estamos alimentando con fines constructivos y divinos. Generalmente no lo hacemos con esa conciencia, comemos porque es delicioso, porque tenemos, yo le llamo ganas de comer, no es hambre. Yo le digo a mi hija, afortunadamente no sabemos lo que es el hambre, porque hambre es otra cosa. Hambre fue lo que sufrieron mucha gente en los campos de concentración, los judíos cuando se destruyó el templo, hasta dice el profeta ahí que llegaron a comerse hasta sus hijos después de que fallecían, etcétera. Eso es hambre, y eso es una cosa terrible, que Hashem nos libre. Pero sentir apetito es otra cosa. Tengo ganas de comer, ok, tenemos ganas de comer y muchas veces, siempre buscamos obviamente cosas que nos gusten, comemos algo que nos gusta a nosotros, cada quien tiene sus gustos, entonces disfrutamos esos sabores, esos gustos. ¿Está mal eso? No. Pero aquí lo que se está diciendo es que esto debe ser con una mayor conciencia. La conciencia no es solamente de gustar la comida y ya, sino darle fuerza al cuerpo para seguir viviendo y poder seguir con cada minuto de vida sirviendo al Creador. Entonces, ¿por qué el punto que ponía hace un momento de la pandemia? Porque me acordaba de estas palabras, o sea, en verdad no comía porque me gustara, no comía porque tuviera apetito, comía porque sabía que el cuerpo necesitaba, tenía que comer. ¿Ya? Entonces me tocó vivir esa conciencia, y creo que a muchos nos tocó, de comer porque sabíamos que si no comíamos nos moríamos.
pero no comíamos porque tuviéramos placer de la comida, no comíamos porque en verdad disfrutáramos o tuviéramos ganas de comer. Comíamos simplemente para mantenernos con vida porque sabíamos que el cuerpo necesita alimento. Entonces, esa conciencia se llegó a través de ese punto, por lo menos los sabios lo dicen, lo leemos en los libros, pero vivirlo, llegar a ese punto para vivir en verdad que tengo que llevarle alimento al cuerpo, en ese momento, digamos, pudimos ver la necesidad de, en verdad, más allá de gustar o no, teníamos que meterle combustible al cuerpo. Entonces, Baruch Hashem, que hoy día todos estamos sanos y que Hashem nos mantenga con mucha salud hasta los 120 años, pero entonces ahora deberíamos ser más conscientes de que en verdad, a pesar de que degustamos y disfrutamos las cosas de este mundo, debe haber un objetivo mucho mayor que eso. Y en el caso de la comida, por eso dice aquí, cuando comemos comprendemos que nos estamos alimentando con fines constructivos y divinos. Comprendemos que cada objeto tiene un objetivo divino más grande que la mera consumación de nuestras necesidades. Si esto es con comer, imagínense las otras necesidades que también tenemos, ¿ya? Las otras necesidades que el cuerpo por naturaleza tiene y que están allí y que son necesarias, por eso se llaman necesidades. La manera como eh, se satisfacen estas necesidades es lo que hace la diferencia cuando se tiene conciencia divina. Dice aquí, la mesa es para estudiar, la sala es para sostener conversaciones importantes, el trabajo ya no es un medio para ganarse la vida, sino una oportunidad de comportarse de un modo más ético y moral y de introducir a Dios en nuestro mundo. Un médico reconoce la maravilla divina dentro del cuerpo humano y un ingeniero ve en su trabajo un reflejo del plan y la unidad divinos. Y por último, aprendemos a ser sensibles a la divina providencia. Reconocemos que todo, desde la agitación de una hoja en el viento, el movimiento de las galaxias, es impulsado por la mano de Dios. En lugar de mirar la vida desde afuera, aprendemos a mirarla desde adentro. La próxima vez que hagamos un viaje de negocios o de vacaciones, no nos preocuparán los aspectos triviales o externos de la gente que encontramos o las cosas que veamos. En lugar de eso, examinaremos nuestra vida a un nuevo nivel de realidad y nos preguntaremos por qué Dios me trajo aquí, qué lección más profunda debo aprender de este encuentro. A medida que aprendemos a buscar el sentido de todo lo que pasa en nuestra vida, encontraremos que nuestra vida misma se hace más significativa. Las interacciones cotidianas, por triviales que sean, toman nuevo significado. Cuando empezamos a separar las muchas capas que ocultan la realidad divina, nuestro intelecto y percepción sensorial se hacen más agudos. El mundo real empieza a emerger, ya no amortajado en la confusión, la oscuridad, sino bañado en la luz del conocimiento superior. En resumen, toda persona, cuando precisamente se preocupa por avanzar en su crecimiento espiritual delante de Hashem, va a llegar a un punto de conciencia divina en que ve el mundo precisamente de otra forma. Es lo que decíamos, los problemas siguen a veces estando ahí, lo que cambian son los problemas. De pronto ya no es el mismo problema, sino otro, pero dificultades siempre va a haber en este mundo. Siempre van a haber dificultades. Lo que cambia es nuestra conciencia y cómo afrontamos esas dificultades o incluso cómo vemos esas dificultades y precisamente cómo nos comportamos delante de ellas. Dice, en ese punto, logramos una hazaña sin precedentes a la vez que mantenemos nuestra existencia, nos reconocemos como una manifestación de lo divino. Además, introducimos una energía nueva en este mundo inferior. Ayudamos a revelar la esencia de Dios en un universo que originalmente se vio a sí mismo independiente y opuesto a Dios. Reconocemos que nuestro mundo que siente que no tiene causa pudo haber sido traído a la existencia solo por Dios, por un Dios indefinido e indefinible que no tiene causa. Para lograr esto, el divino arquitecto dio un mapa de ruta que ilumina los muchos senderos tortuosos y oscuros del mundo. No sé si a ustedes les pasa que muchas veces cuando compran un artículo, sea tecnología o lo que sea, no sé
Levanten la manito ahí en el chat. ¿Quiénes se toman el trabajo de leer el manual antes de utilizarlo? Sean sinceros. Edgardo, él es muy sistemático, le gusta siempre es muy. ¿Quién más? Ok. Felicitaciones a Edgardo, hace las cosas como deben ser. Jorge por acá también. Pero la verdad, yo también admito aquí delante de ustedes que muchas veces yo no leo, porque soy muy curioso y yo simplemente empiezo incluso cuando compro algún tipo de mueble, de esos que se arman, que vienen como prediseñados, yo vengo y empiezo a armarlo. Ahí sí a veces miro un poquito al principio el, el manual, ese manual pequeñito que trae. Pero me ha pasado que a veces puse una pieza al revés o lo que sea y al principio no me da y ahí me tocó irme al manual. ¿Ya? Entonces, sí, a veces somos muy acelerados, como que vamos a hacer las cosas y después que miramos cómo era que estaban las instrucciones. Así pasa a veces a veces no pasa así en nuestra vida. El Noágida está en una conciencia diferente. Ahora no solamente reconoce, sino que estudia un manual que Hashem dejó en el mundo que se llama Torah. ¿Ya? En cambio, antes la gente por allí tiene una conciencia de que existe un Dios o que otros creen en un Dios, etcétera, pero viven su vida en choques, en errores, en el ensayo y error. ¿Ya? En cambio, como decíamos hace un momento, si bien es cierto que pueden pasar cosas que están más allá de nuestro control, de cierta forma logramos tener un mayor control de las cosas y por lo menos logramos apegarnos a ese manual de vida que se llama Torah. Este libro precisamente es Torah, pero es una Torah condensada a una vida práctica, pero tan diluido a lo práctico que en verdad se hace tan valioso. Entonces, por eso dice aquí, para lograr todo esto, el divino arquitecto dio un mapa de ruta que ilumina los muchos senderos tortuosos y oscuros del mundo. Este mapa de ruta es la Torá, que le da a la humanidad las instrucciones para llevar una vida significativa y productiva. Nos da la perspicacia para ver más allá de las capas externas de nuestro universo físico y ver lo divino que hay adentro. Nos muestra las buenas acciones que cada persona debe realizar, los medios por los cuales refinar nuestras vidas y nuestro ambiente. Todo ser humano tiene un pequeño rincón del universo material que debe ser refinado y preparado como hogar para Dios. Ya sea un médico o un científico, un empleado, un camionero, un padre, un maestro. Y cuando todo el universo llega a comportarse de acuerdo con las intenciones de su creador, eh, entramos a la era mesiánica, el tiempo de la redención y la revelación de lo divino en todo el universo. Suspendiendo nuestros impulsos egocéntricos y tendiéndonos hacia Dios, no nos volvemos menos, sino más, dado que nosotros y todos nuestros empeños materiales son pasajeros por naturaleza. También lo son todas nuestras recompensas y objetivos materiales. Cuando vinculamos nuestras vidas a una realidad que es real y eterna, todas nuestras actividades y logros se vuelven más reales y eternos. Recordemos, Dios nos creó a cada uno con capacidades únicas. La misión que hemos sido elegidos para cumplir en esta tierra no puede ser cumplida por nadie más que nosotros. Es nuestra responsabilidad hacernos conscientes de nuestra misión y canalizar todas nuestras energías en esa dirección. Paradójicamente, nuestra vida se vuelve significativa solo cuando descubrimos lo carente de sentido que es por sí misma en relación a la existencia de Dios. Pero en última instancia, una vez que alcanzamos la perspectiva de Dios, vemos que la vida no podría tener más sentido. ¿Ha escuchado el dicho de la gente que dice volví a nacer después de que pasan una situación bastante difícil y casi que se vieron, como dice uno del otro lado? Pues entonces es lo que está diciendo aquí. Dice, a veces la gente encuentra significado en esas situaciones. Lo que hablábamos hace un momento del COVID, una segunda oportunidad. Sin duda, pues lo valoramos. Pero a veces con el tiempo pasa, ya otra vez nos aclimatamos a que se nos olvida eso y seguimos nuestra vida como si nada. Pero es bueno precisamente recordar todo eso y tener esa conciencia de cada cosa que precisamente Hashem nos da, porque es precisamente lo que nos permite mantenernos fijos en nuestra misión, saber que somos pasajeros, saber que
También todo en este mundo material, si bien es necesario y Hashem nos lo provee, es pasajero. Pero aquello que no es pasajero es lo que realmente cultivamos para el mundo venidero. O sea, y eso tiene que ver entonces con nuestras obligaciones, con nuestros mandamientos. Dice acá, solemos oír de a gente que cuestiona la existencia de Dios. Quizás alguno de ustedes sea uno de ellos. Es interesante notar que mucha gente tiende a cuestionar la existencia de Dios con mucho más rigor que cuestiona muchos otros aspectos de sus vidas. He escuchado a gente no ágida que habla conmigo, que le ha pasado cosas tan difíciles que incluso a veces han cuestionado a Dios, ¿ya? Entonces, incluso vemos en Job, Job también cuestionaba a Dios, no que Dios existiera o no, sino que él decía, ¿y por qué tal cosa? ¿Y por qué? Léanse el libro de Job. Job tenía unos argumentos muy interesantes, ¿ya? Y era un hombre justo y con esa seguridad él hablaba a Hashem, pero también siempre me sorprendió mucho con la manera cuando Hashem empieza a hablar. Cuando entra en escena, Hashem empieza a hablar y ¿quién te crees tú? Tú fuiste el que creaste el mundo, tú fuiste el que no sé qué. O sea, el regaño de Hashem es bastante fuerte, pero muy, muy diciente. Entonces, sí, hay gente que en verdad, sobre todo cuando hay dificultades muy, muy serias, tienden a cuestionar por qué. Entonces, es naturaleza normal preguntar o querer saber el por qué, pero hay una realidad y es que con respecto a Dios, no vamos a saber muchas veces el por qué. Incluso con respecto a los misbot, que nosotros, por ejemplo, el tema de no comemos cerdo y otros misbot, la realidad es que la Kabbalah enseña es que el por qué real no lo sabemos, está oculto a nosotros. O sea, tenemos algunas explicaciones de los sabios con respecto a ciertos preceptos, por qué no se hace así, por qué tal cosa. Hasidut trae otra profundidad de explicación de eso, la Kabbalah también explica otra profundidad de esas cosas, pero la realidad es que la razón verdadera nadie la sabe, está oculta, el por qué verdadero nadie lo sabe. Entonces, como le escuché una vez a un psicólogo, amigo mío en Israel, que decía, a veces no es bueno preguntarse por qué, sino para qué. La pregunta por qué es subjetiva, decía él. ¿Por qué me pasa esto? Es como que no tiene respuesta, pues empezamos a especular. Pero si decimos, ¿para qué me pasa esto? Hay algún nivel de acción que podemos, bueno, esto me pasó por esto y esto, ¿para qué me pasa? Tal vez tengo que tomar correctivos en esto, tal vez tengo que cambiar mi forma en que me relaciono con los demás, tal vez tengo que cambiar esto. Entonces, el para qué es mucho más objetivo y el por qué es muy subjetivo. El por qué es muy importante, sí, pero se vuelve subjetivo porque no logramos realmente tener esa comunicación como esperaríamos de Hashem que nos diga, bueno, te mandé esto, ¿por qué y esto y esto? Seamos sinceros. Si Hashem les dijera por qué, realmente vamos a estar felices. ¿No? ¿Qué tal una persona? Imagínense una persona viviendo, digamos, necesidades económicas, viviendo en pobreza, preguntándole a Hashem por qué, por qué, por qué. Y Hashem le dice, mira, la verdad es que tú en tu vida pasada eras muy, muy rico. Tenías todo, pero precisamente hiciste tal o cual pecado, por lo que mereciste, se te hizo necesario venir a este mundo en pobreza para poder reparar lo anterior. En verdad tendremos la madurez para decir, ok, Baruch Hashem, gracias Hashem. Muchas veces vamos a decir, yo antes lo tenía todo y por tonto lo perdí, y yo antes que seguro tenía esto y ahora vamos a estar lamentándonos más. Esa es la naturaleza animal. Entonces, por eso Hashem nos revela esto. O sea, en verdad no tenemos la capacidad de manejarlo. Hay grandes sabios que supieron cosas de la vida pasada, como el Arizal, etcétera, pero ellos tenían un nivel de grandeza tremendo donde en verdad eso no les afectaba ni les tambaleaba en su emuná, en su fe con Hashem, ni cuestionaban a Dios. Al contrario, aprendían a través de esas cosas a amar al Creador. Entonces, ¿qué pasa aquí? Nosotros a veces preguntamos por qué. ¿En verdad quieres saber el por qué? ¿En verdad tú tendrías la fortaleza para asumir el por qué? ¿Ya? La verdad muchas veces no. Y por eso es que Hashem, en su infinita misericordia, no nos revela el por qué. Porque Él es bondadoso. Él sabe que eso es lo bueno para nosotros. Pero el para qué ya es una pregunta que tiene un poco más relación con uno. Es decir, bueno, ¿para qué se me presenta esta situación? ¿Por qué yo tuve que ver esto? Alguien me contó, estábamos el domingo pasado, que por eso no di clase, me olvidé avisarles también una reunión con unos amigos y alguien comentaba de que se enteró de que alguien
estaba en cierta situación bastante complicada en la cárcel, etcétera, y esa persona le dijo a ellos bueno, le dijo el por qué, pero que era solo para ellos. Yo le dije, ok, no me digan, no quiero que me digan. Le digo, si él les dijo a ustedes el por qué, es para ustedes. Había uno de ellos que decía, yo no quería enterarme de eso, me tiene mal eso ahora. ¿Para qué me dijeron eso? ¿Y tú crees que es casualidad? ¿Por qué? ¿Tú crees que él fue el que dijo que supiera, que tú supieras eso? No, eso viene de Hashem. Entonces la pregunta es, ¿por qué tú tendrías que saberlo? Entonces, muchas veces les enseñaba yo lo que aprendí de Rabino Aaron Schlesinger, que lo escuché de él, que el Baal Shem Tov enseña que muchas veces vivimos situaciones en nuestra vida en la que el juicio quedó pendiente. Es decir, se nos juzgó arriba y vamos a ver si, como dicen en el ajedrez, en tabla. Los acusadores decían una cosa, los defensores otra cosa y quedaron en tabla. Entonces Hashem dijo, bueno, aquí vamos a hacer una cosa, que sea él mismo el que juzgue su situación. Entonces lo hacen venir al mundo, presenciar una situación igual en la que él todavía está pendiente de su juicio, para que él diga, mira, esa persona es loca, mira tal cosa. Entonces, así como juzga el otro, así entonces se quita el empate del juicio arriba. Entonces, por eso uno tiene que ser cuidadoso de lo que ve y lo que dice y cómo juzga el otro. Porque la pregunta es, tal vez estuviste en una situación parecida o se te está juzgando por una situación parecida y eres tú el que tiene que resolver el juicio. Entonces, ser bondadoso con eso. Entonces, yo le decía, no es casualidad que te dijeron a ti, o sea, tampoco puedo decir por qué, pero analiza la situación de esa forma. Entonces, ese es el punto acá. El punto es que muchas veces no sabemos el por qué, muchas veces no lo vamos a ver y la realidad es que no, ni siquiera lo que está revelado por nosotros, el verdadero por qué está allí a nuestro conocimiento, porque trasciende toda nuestra capacidad de entenderlo. Entonces dice acá, solemos oír gente que cuestiona la existencia de Dios. Quizás alguno de ustedes sea uno de ellos. Es interesante notar que mucha gente tiende a cuestionar la existencia de Dios con mucho más rigor que cuestionan muchos otros aspectos de sus vidas. Pensemos en la frecuencia con la que nos apoyamos en el saber especializado de otros para determinar nuestras decisiones vitales. Aceptamos el juicio de médicos y científicos. Aceptamos el consejo de gente que nos dice cómo comer, dormir, cómo jugar y trabajar, cómo vestirnos y cómo comportarnos. ¿Con cuánta frecuencia pedimos examinar la investigación básica en que se apoya el diagnóstico médico? ¿O pedimos inspeccionar la cocina del restaurante donde comemos? Pero cuando se trata de Dios, somos mucho más escépticos, porque de pronto ¿por qué de pronto nos ponemos tan rigurosamente lógicos? ¿Será que tenemos la enorme responsabilidad de que estamos aceptando? ¿Será que tememos la enorme responsabilidad que estamos aceptando cuando nos embarcamos en nuestra misión divina de llevar una vida productiva y plena de sentido? La gente hoy habla cada vez más sobre Dios, sobre la necesidad de volver a una búsqueda de valores más altos y mayor conciencia de nuestra visión espiritual en la tierra. Todo este discurso está bien intencionado. Ahora es hora de hacer algo al respecto. Dejemos entrar a Dios en nuestra vida. No cuesta mucho. Dios solo nos pide una pequeña abertura, el ojo de una aguja a través del cual Él nos proveerá la más amplia entrada a una realidad absoluta. Dediquemos apenas un pequeño rincón de nuestra vida a Dios, pero usemos ese rincón para ese solo fin. Somos la generación que completará el proceso de traer a la conciencia la presencia de Dios en el mundo. Alcemos por fin la cortina que ha ocultado la presencia de Dios. Tanto tiempo estamos cansados de la mascarada. Hemos estado esperando y Dios ha estado esperando. No lo hagamos esperar más. Ahí termina el capítulo con una reflexión que dice lo siguiente. Cuando el Rebe era un niño de solo 2 años y medio, su madre fue a verlo una noche después de haberlo dejado dormido. Le sorprendió encontrar que no estaba en su cama. Lo buscó por toda la casa sin encontrarlo. Al fin se le ocurrió buscar en un cuarto que la familia usaba para rezar. Para su asombro, el niño estaba allí rezando de pie y balanceándose. A lo largo de toda su vida, el Rebe siempre llevó su libro de plegarias con él a donde fuera. Qué bonito. Bueno, Baruch Hashem, ahí terminamos el capítulo 24.
y vamos a entrar en un capítulo bastante interesante que es la emuná y la razón. Capítulo 25. Vamos a dejarlo ahí para no dejarlo comenzado este capítulo y vamos a utilizar estos 10 minuticos que quedan. Si tienen algún comentario, alguna pregunta que quieran participar, adelante. ¿Tienen algo que decir? Por acá, señora Elsie levantó la mano, adelante. Muy buenos días a todos. Buenos ¿Cómo días. están? Bien. Rabino, ahorita que usted decía, que enseñaba, que una vez las cosas se les hacen comunes y bueno, uno pasa por situaciones muy difíciles. Me acordaba que en una ocasión la Perdón, profesora... señora Elsie, está cerca como de un ventilador y no se escucha bien Ya lo la apagó. voz. Sí. Okay. Sí, es que hace un calor, pero ya lo apagué. Bueno, listo. Sí, resulta que en una ocasión a mí me dolían mucho los pies, las piernas, y yo iba al médico y bueno, no sabía por qué, pero me hacían un examen y jamás dieron el por qué me dolían los pies. Y un día le dije al doctor, y doctor, es que me desperté a las 3 de la mañana con mucho dolor y llorando porque me dolían los pies. Y me dijo, es que él sí, una cosa es que te duelan los pies por la tarde porque ya caminaste, pero que tú te despiertes por la madrugada con dolor en los pies, eso es muy difícil. Y yo me agarraba de las paredes y no bajaba las escaleras bien. Bueno, y de un momento a otro yo me alivié. No me di cuenta en qué momento, pero un día iba bajando las escaleras de mi casa y le iba bajando de frente. Yo, padre, tan desagradecida es que soy que no me di cuenta en qué momento dejé de caminar de ladito y agarrándome en las paredes, que ya camino de frente y estoy caminando rápido. Entonces, ahorita que Así usted es. me traía eso a memoria y tantas cosas pasan en la vida que uno como que se le hace normal y no las agradece. Sí, así es, ¿no? Y eso es un consejo. Hay una historia que escuché que a mí me gusta mucho y cuando tenemos siempre ese tiempo de tefilá es bueno hacer ese ejercicio de un hombre que una vez Hashem le hizo que fuera, era un campesino y el rey lo escogió para trabajar en su palacio y cada vez pues trabaja muy bien para el rey y el rey lo va subiendo de cargo, tenía propiedades, etcétera. Y entonces generó envidia de otras personas y él lo vieron que él siempre entraba en la mañana antes de irse a trabajar a un cuartico pequeño. Entonces alguien dijo, ¿no? Que él guardaba ahí, que le estaba robando al rey, estaba guardando cosas. Y así el rey sospechó, entonces fueron a verlo y en verdad el hombre lo tomaron cuando iba a entrar allí, vieron que había ahí, solamente tenía como un bastón, una mochila y algo allí, no me acuerdo qué más. Entonces el rey le dijo, ¿y qué haces aquí? O sea, y dijo, no, yo vengo aquí todos los días a recordar dónde estaba antes de que Hashem permitiera que usted me tomara como su súbdito y como su trabajador y me ha bendecido con tanta riqueza. Entonces el hombre iba ahí a acordarse que antes era un simple campesino. Todas las mañanas entraba a esa habitación a acordarse de lo que él era antes de estar en ese lugar que estaba. Entonces, lo que usted dice se parece mucho y es el ejercicio. A veces nos pasa, normal que nos pase, pero el esfuerzo que tenemos que hacer para mirar hacia atrás y decir cuánto tenemos en verdad, cuánto hemos avanzado para lo que estábamos. Entonces, y saber que es avance también. Entonces, es un buen ejercicio todas las mañanas o por lo menos un tiempo en el día hacer para que no nos pasen esas cosas. Ok, muy bien, señora Elsie, muchas gracias. ¿Alguien más quiere decir algo? Por acá dicen en el chat, Agda y Pena dice que muy profunda su enseñanza, Baruch Hashem, es el libro. Yo solamente soy alguien que les explica un poco el libro, pero es el libro realmente, son enseñanzas del rap, del Rebe. ¿Alguien más quiere decir algo? Edgardo, por acá adelante, levantó la mano. Buenos días, Rabino. Sí, buenos días. Bueno, gracias por este espacio y por la clase. Rabino, yo, bueno, más que una pregunta sería como un comentario Sí. referente. He estado leyendo, o sea, siguiendo el Pirkei Avot, pero con los comentarios o sea, las clases que tenemos en la fundación, pero yo siempre trato digamos, de Complementar. repasar con los comentarios del Rambam.
Y Sí. hubo un comentario, no recuerdo ahorita exactamente en la Mishnah, que dice el Rambam que el varón tenía que aprender a ser hombre, porque eso nadie se lo iba a enseñar. Ujú. Entonces, Sí. bueno, me he dado cuenta a lo largo de mi vida que hay muchas Ujú. cosas que en verdad nadie nos las enseña. O sea, uno tiene que, digamos que, buscar la manera, experiencias. Todavía uno buscando consejos es Ujú. bastante complicado. Hoy en día con la era digital tenemos muchas ventajas. Sí. Hay muchos coaching de vida, psicólogos Ujú. que tienen espacio, uno les puede hacer preguntas y te responde. Tenemos las herramientas, digamos, yo soy un fanático de Copilot. Cualquier pregunta que se me ocurra, yo voy para Copilot y tengo mi Ujú. respuesta. Unas me gustan, otras no. Claro. Pero, o sea, tenemos muchísimas herramientas, pero todavía hay por qué. O sea, siempre hay un porqué, un porqué. Entonces, yo creo que es importante siempre preguntar y buscar, pero creo que siempre van a haber cosas que van a quedar Ujú. sin respuesta. Claro, así es. Entonces, creo que eso es la parte de lo que es la complejidad de la vida. Entonces, bueno, preguntarnos por qué, parte de la clase, ¿no? Preguntarnos por qué, porque el Rabino Arush dice que siempre hay que preguntarse el por qué. Siempre Ujú. uno tenemos que preguntarnos, pero hay momentos en que parecía que se nos acabara la cuerda. O sea, Ujú. que no hay manera de, digamos, de poder encontrar una respuesta. Bueno, ese era el comentario Sí, no, básicamente que muy bien. quería. Muy bueno. De hecho, bueno, no sé que Rabino Ruth dice eso, pero yo sí difiero de eso. Tengo otra opinión de entre lo que las Hasidut nos enseña Jabat, porque Jabat va mucho al racionalismo también, pero racionalismo del alma, no racionalismo lógico como lo entienden hoy día, porque bueno, también el alma tiene una parte lógica, pero también tiene una parte que es ilógica, o sea, ese racionalismo. Pero sí a veces va a depender y por eso que la enseñanza se personaliza y es lo que dice el Tane también, de que uno, si una persona dice en la Torá, toda en la Torá hay una parte específica para cada persona, inclusive también para no ágidas. Cada quien tiene un mensaje allí, como quien dice, su pequeño manual de vida específico para esa persona. El tema es que no podemos encontrarlo como un capítulo, una cosa, sino que tenemos que ir construyéndolo. Y tal como tú lo dices, siempre estamos indagando, estamos cuestionando, la experiencia de vida nos ayuda, etcétera. Entonces vamos construyendo nuestro propio camino o descubriendo ese camino que ya está para nosotros y esa enseñanza específica para nosotros. Entonces puede ser que a una persona se le puede decir que pregunte por qué, pero puede ser que a otra persona le puede decir uno que no. ¿Me entiendes? Entonces, todo va a depender de la persona, el recipiente. Por ejemplo, hay personas, por ahí tengo una nueva alumna que está estudiando conmigo, pues, a la JAPA del judaísmo y eso. Y empezó a hacer una libreta donde está anotando todos sus defectos y me mostró la libreta. Entonces, yo le dije, muy bueno, pero recuerde que hay que tener una enseñanza en la Mishnah que dice también, no seas malvado en tu propia estimación. Es decir, a veces nosotros llegamos a hacernos nosotros mismos hacernos el bullying, en nosotros mismos sentirnos como perdedores, etcétera. Entonces, si uno se enfoca solamente en eso, puede llegar a deprimirse. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, hay personas que piensan mucho digamos, ese pensar lo lleva a otras cosas negativas, a sentirse peor, a esa persona decirle que pregunte por qué no le va a sentar bien, ya, porque se va a hacer daño. Pero a haber personas que de pronto, de una manera objetiva, puede preguntarle a Dios en su tefila por qué, y él lo toma con racionalidad, o sea, no lo toma como algo que le afecte. Puede ser que sí, a final de cuentas, el reto está en eso, en que cada uno de nosotros vayamos buscando nuestra propia, nuestra propia luz de Torah que está allí para nosotros. Y como dice el Tania, si uno no logra hacerlo solo, que la mayoría de las veces no pasa así, entonces que busque consejo en los sabios. Entonces ahí está esa orientación también con respecto a cada uno. ¿Okay? Pero sí, muy interesante lo que dices. Bueno, chicos, vamos a dejar ahí por hoy.
Les deseo una bonita semana, que todo este estudio sea también para que podamos ver noticias de los que están secuestrados, los judíos que están secuestrados en todas partes del mundo, que sean liberados. También en elevación del alma de Rabino que falleció, bueno, lo encontraron muerto esta mañana, ya veo aquí el nombre, un Saliat de Jabat, digo que encontraron muerto lastimosamente. Rabino Tzvi Kogan, que sea para elevación de su alma también y que escuchemos buenas noticias, que sea una semana de mucho estudio. Pero los dejo, que tengan una bonita semana. Chao, chao, que pasen muy bien.